Buenos días. Hoy les voy a mostrar una partida, eh, podríamos decir, no muy buena, ya que es una partida que he jugado yo. Ahora, las partidas que uno ha jugado son interesantes ya que son más fáciles de explicar, ya que uno tiene una clara idea de por qué se hacen las jugadas. Esta partida la jugué contra Kuor. Winston es uno de los mejores jugadores de Guatemala. Ya tiene varios años de ser número 2 y uno de los mejores jugadores de Centroamérica. Es un jugador bastante fuerte y muy estudioso. Esta partida es una apertura siciliana variante Nackdorf. La Nackdorf es una excelente apertura. Yo siempre le he dicho a los alumnos míos que la apertura no es tan importante porque no hay, o sea, sí es muy importante, pero en los niveles muy altos. Cuando uno está empezando, no lo es tanto, sino que lo más importante es conocer lo que uno juega. Y la apertura Nactor es una de las aperturas más complejas e interesantes que existen. Prueba de ello es que en esta posición se ha jugado casi de todo. Se ha jugado más líneas que incluso en la posición inicial. En la posición inicial de la partida solo existen 20 posibilidades, de las cuales quizás solo unas 5 o 8 pueden ser interesantes y lógicas. Pero en esta posición de la Nactor se ha jugado de todo. Alfil G5, se ha jugado alfil E2, se ha jugado alfil E3, también se ha jugado alfil C4, muy famosa, la Assassin, jugada por Fischer. Una de las aperturas que más he jugado yo en esta línea. También se ha hecho F3, se ha hecho F4, se ha hecho H3, también G3, y todas ellas jugadas por miles de fanáticos del ajedrez. Está la muy posicional A4, también alfil de 3, quizá no muy buena, pero jugada por al menos 3000 jugadores. Al menos hay 3000 partidas en la base de esta. Y además, ya tal vez no con números muy grandes, pero se ha jugado también Torre G1, se ha jugado también Dama F3 y líneas que sinceramente yo no conocía, pero que aparentemente son muy buenas, como Dama E2, línea que la juegan unos jugadores con un nivel muy alto. Líneas como Caballo B3, donde aparentemente hay que ser maestro FIDE al menos para jugarla. Y líneas ya de nivel de maestro internacional, porque el elo promedio de los jugadores que la hacen es altísimo. Dama de 3, no hay muchas partidas, aproximadamente 170, pero el elo promedio es de más de 2400. Y la más extraña y con un elo de 2426 de promedio, aunque claro, solo hay 90 partidas, H4. O sea, la cantidad de líneas que se pueden jugar de esta apertura es increíble. Es muy importante estar preparado contra todas estas líneas. Em, la ventaja de las aperturas secundarias normalmente es que hay que estudiar poco y uno ya la conoce. La desventaja de las aperturas secundarias es que hay que estudiar poco para conocerla. Entonces, cuando uno juega solamente una línea secundaria, una línea que casi nadie ha jugado, y la gente se puede preparar contra ello, pues no tiene que hacer casi ningún esfuerzo para prepararse, porque no hay mucho que ver. Pero la defensa Nagdorf de la siciliana es una apertura fantástica. Obviamente no es fácil de jugar, porque como acabamos de ver, todas estas líneas que les acabo de decir son muy interesantes y muy
jugadas. Esta apertura la jugó personas del calibre de Kasparov, Wesley So, Bashir Lagrave, Grishuk, Gelfand, Anand, Ivanchuk, Wei Yi, Fischer, personas que la jugaron con negros. Obviamente, todo el mundo ha jugado esa línea, incluso Carlsen, aclarando que Carlsen juega de todo. Hay que recordar que en ajedrez, de momento, no se puede saber cuál es la mejor jugada de apertura. Todo es cuestión de estilos y preferencias. Y la apertura con la que tú consigues más puntos es simplemente la mejor. Ok, sigamos viendo esta partida. De todas las líneas mencionadas, esta partida yo jugué H3. Una línea interesante, una de las principales y muy buena dentro de lo que cabe. Kuor, prueba de lo buen jugador que es y de lo que estaba muy interesado en ganarme en esta partida. Esta partida se jugó en el Panamericano Abierto de México, un torneo muy fuerte donde él quedó en segundo lugar. Si yo hubiera podido ganar la última partida, hubiera quedado en primero. Me tuve que conformar con el cuarto, un torneo muy interesante, muy original, muy bonito que se hizo en Durango, México en el 2017. Bueno, sigamos con la partida. E6 es una de las líneas principales y bueno, la idea de H3 es G4. Se pueden hacer otras jugadas, pero normalmente esa es la idea principal. Y en este momento empecé a caer o a darme cuenta de que estaba cayendo en la preparación de de Winston, perdón, porque H6, bueno, yo seguí con mi desarrollo normal, alfil G2, y de pronto me hizo una jugada que me pareció extraña en su momento, no logré captar cuál era la idea original. G5, yo sigo con mi desarrollo, alfil E3, caballo BD7, yo pues sigo con jugadas muy normales y clásicas, dama E2 y de pronto me hace algo que es caballo E5. Y aquí yo ya empecé a notar cierta debilidad en las casillas negras. Me dio la impresión, y ya que me estaba agarrando totalmente desprevenido, que el caballo podía llegar a G6 y después de quizá E5 quedarse con la casilla F4 o directo saltar a la casilla F4. Algo que no me pareció, por lo que hice F4 y después de G por F4, alfil por F4, me sorprendió totalmente con caballo F de 7, una jugada increíble. Aclarando, esta línea no se ha jugado demasiado, pero el porcentaje de efectividad de caballo F de 7, obviamente lo descubrí lamentablemente hasta después de la partida, es increíble. Las negras ganan casi 3 de cada 5 partidas, lo cual es un poco deprimente desde el punto de vista de las blancas. En esta posición, la única jugada lógica y donde simplemente todas las personas que han jugado esta línea la hacen es enroque largo. Y B5 se llega a una posición donde obviamente las blancas están muy bien. No se puede decir que hayan cometido ningún error, pero la casilla E5 ha sido ganada para las negras. Ahora, las negras solamente tienen 2 piezas desarrolladas. Solo han movido peones. Pero en la partida viva suceden ciertos detalles importantes que uno tiene que mencionar. Por ejemplo, esta partida es una partida oficial de torneo, un torneo internacional, por lo que el tiempo de partida es de 90 minutos, más 30 segundos por cada movimiento. En este momento, ya que me agarraron por sorpresa en una línea preparada, algo que no esperaba, había gastado yo más de media hora. O sea, en este momento yo tenía aproximadamente 60 minutos y mi oponente tenía más de 90 minutos. En otras palabras, él estaba esperando jugar esta línea y me había sorprendido totalmente. O sea, como quien dice, me ganó en la preparación. Algo que habla muy bien de Wesley So. Y eso me incomodaba mucho porque uno quisiera que si llegara a perder una partida no sea sin darle la oportunidad de jugar al oponente, ya que
si él me gana sin hacer ninguna jugada original ni pensar por él, sería un poco cruel. Entonces, estando pensando en esos detalles, caí en la cuenta de que aunque mi posición es muy muy buena, tenía que hacer algo, porque si hacía jugadas predecibles y normales, seguiría estando en la preparación de de Winston, y es algo que no me gustaba mucho. Por lo que decidí hacer una jugada muy interesante, aclarando. Hay que basarse, obviamente, ¿por qué se hace esta jugada? Porque las negras al fin y al cabo solo tienen dos piezas desarrolladas. Han movido muchos peones, lo cual crea ciertas debilidades en la posición. O sea, la posición negra es muy muy extraña, pero ¿cómo jugar? Yo hice caballo de 5. Es un sacrificio de pieza clásico que se basa en ciertos esquemas. Por ejemplo, cuando las negras capturan el caballo, se abre la columna E, el peón queda en D5 y ese peón controla la casilla C6. Bueno, uno de los puntos importantes es que por fin, después de caballo D5, Winston Kuor se decidió a pensar por fin. O sea, al menos se notó que a esa jugada no la había preparado. Él se puso a pensar ya y al menos 15 minutos y ya me alcanzó un poco en el tiempo. Y de momento decidió no tomar. Eh, Uno tiene que pensar siempre en la actividad de todas las piezas. Y la única pieza que no está haciendo nada importante en este momento en la posición es la torre de H1, por lo que torre HF1 activa todas las piezas blancas. La posición blanca es muy activa y Winston decidió por fin capturar el caballo. Después de E por D5, siguió E por D5 y se logra el esquema clásico. ¿Esta jugada es ganadora para las blancas? No, para nada. En realidad el negro en esta posición aparentemente está un poquito mejor, pero no lo suficiente como para que sea una línea mala. Dama C7, el esquema clásico de este tipo de sacrificios normalmente va por caballo C6, ya que el caballo controla la posibilidad del enroque y alfil por C6 de momento deja el peón en C6 y la posición negra es muy frágil. Por lo que Kuor decidió primero terminar su desarrollo, fortalecer la casilla G5. Y en ese momento la computadora me daba una posición muy aceptable. Quizá mover el rey a B1 hubiera sido la mejor jugada. Y eso solo me recuerda una cosa que dice de Casparo, que él tenía esa capacidad de hacer unos sacrificios salvajes y en el momento correcto, a veces, porque era la jugada que había que hacer, hacía un simple movimiento de rey que colocaba a su rey en una mejor casilla. Quizás si me hubiera acordado hubiera hecho rey B1. Pero en esa posición, en el calor de la partida, yo sentía que tenía que evitar ciertas jugadas y me dio la impresión de que el negro podría enrocarse corto, por lo que hice H4, para que si decidía enrocarse corto, el ataque blanco fuera muy rápido en ese lugar. Eh, Winston no aguanta el caballo en C6 y decide capturarlo. Después de D por C6, el caballo va a F8 y de ahí va a E6, con lo que tiende una posición bastante aceptable. En realidad, un poquito superior. Bueno, obviamente al desaparecer el peón en D, la casilla D5 está muy bien para el alfil, que está presionando al rey negro. Es una posición muy incómoda para el negro, pero perfectamente jugable. Después de caballo E6, el negro está capturando mi alfil de F4 y entonces yo aquí decido hacer una jugada muy interesante. Simplemente me deshago de mi pareja de alfiles y después de alfil por E5, torre por F5. En ese momento es cuando el negro todavía tenía una pequeña ventaja y quizás se pudo defender un poco mejor. Habían varias posibilidades, quizá torre G8 o enroque corto, pero esas jugadas se ven un poco peligrosas. Dama E7 quizás sea la mejor opción intentando mantener la posición, pero la posición no es nada fácil para el negro.
Y al final el negro se equivoca y se enroca largo. Una jugada que parece natural, pero que le da ventaja ya a las blancas. A mí me llamó la atención un poco esta posición, ya que cuando veo que se enroca largo, me doy cuenta que después de dama F2, la dama está amenazando entrar en la diagonal negra porque la torre va a entrar en F7. Y yo estaba intentando calcular movimientos como caballo C5, donde B4 recuperaba la pieza, ya que torre por F7 y dama 7 eran mortales. Y en este momento Winston, eh, mostrando sus cualidades, hizo una jugada que en su momento, torre H7, me pareció muy mala, porque perdía el caballo, que era lo único que él tenía en esa posición. Lo gracioso es que es por mucho la mejor jugada que da la computadora, seña de que no había valorado la posición lo suficiente. En este momento, después de torre H7, obviamente el blanco hace torre por F7. Lo que pasa es que después de dama por F7, las blancas tienen que cambiar la dama, y después de torre por F7, aunque en teoría las negras tienen una torre y un caballo, después de alfil por E6 jaque, rey por C7 y alfil por F7, la posición se ha simplificado bastante y el, queda un final con alfiles de distinto color. Después de rey por C6, el blanco obviamente está mejor, tiene un peón de más, pero aquí viene un error típico de cuando uno no se da cuenta de los cambios que suceden en la partida. En este momento, la jugada que tenía que haber hecho las blancas era obviamente torre F1, una jugada bastante simple y no muy difícil de ver, que defiende el alfil y que permite hacer a la siguiente G5 y G6 y mantiene la torre negra pasiva, que esa es la clave de la posición. El problema está en que eh, por la presión del tiempo, la falta de práctica, falta de técnica, yo hice un jaque sin sentido. Simplemente antes estaba pensando que estaba dando mate. Obviamente en esta posición no tengo absolutamente ningún ataque. Pero alfil de 5 era jaque, la hice. Y simplemente había calculado que el rey se podía mover a B6 o C7. Y de pronto el rey se mueve a C5, una posición activa. Ya no puedo hacer torre F1 porque pierdo el alfil. Entonces tengo que regresar mi alfil a F7. Pero he perdido dos tiempos. Esos dos tiempos le permiten al negro que se active. Después de alfil F4 jaque, el rey va a la esquina. Y torre D7, una excelente jugada que amenaza mi alfil. Al hacer torre D5, el rey se tiene que mover y torre F5. Estoy atacando el alfil, se supone. Pero en este momento el negro tiene torre E7, una jugada intermedia que activa la torre negra y asegura a las negras una posición muy cómoda y relativamente fácil de defender. Después del aire para evitar el mate, torre 1 es jaque, el rey se mueve a A2 y el alfil regresa a E5. La torre pasó de estar en D8 por mi error de alfil D5 jaque seguido de alfil F7. Esos dos tiempos permitieron que la torre se moviera y llegara a E1. Y en esta casilla no va a ser nada difícil mover la torre a G1 y la torre va a detener el peón desde atrás, que es la posición ideal para las torres en un final. Simplemente G5, H por G, H por G, y después de torre G1, G6, es cierto, tengo un peón de ventaja sano. El problema está en que el alfil controla la casilla G7 y la torre está atacando al peón desde atrás. Si la torre hubiera estado en séptima o en octava, lo único que tendría que hacer era sacrificar mi torre por el alfil y al hacer G7 se gana la partida. Pero con la torre detrás del peón es muy difícil. Intenté hacer varias jugadas. Bueno, torre G2, la torre está muy activa.
Torre H5, celada muy simple, ya que torre por C2 no se puede hacer por torre por E5, seguido de G7. Pero obviamente Cubor no iba a caer en algo tan básico, simplemente hizo torre G3, esperando. Intenté activar mi torre, torre H7, pero lo único que tiene que hacer el negro es simplificar la posición, eliminar los peones y con eso se asegura un tablas. Torre H1, siempre con la idea de que no puede comer en C2. Torre G2 está amenazando. Rey B1, defiendo el peón. Rey C5, el rey negro está muy activo. Torre D1, intentando alguna celadita, pero Cuor estuvo muy pendiente y no me dejó oportunidad. El rey simplemente regresa a C5, torre F1, intentando ver si se puede hacer algo con la torre, pero Cuor rápidamente elimina los peones. Y después de A4, una jugada muy buena, B3, si capturo me comen en B2 y después el peón de B3, C3 intentando ver si el peón de B3 puede morir y hacer algo, pero D4 D5 es una excelente jugada. No puedo evitar D4 y la actividad del alfil. Después de alfil F7, D4, la posición se simplifica totalmente y solo tengo un peón. Intenté un par de jaques, algunas ideas, pero no hubo mucho. Y después de torre F3, alfil C3, alfil F7, pues se acordó tablas. Una partida muy interesante, muy original. Al principio caí en la preparación de Kubor, un jugador muy muy fuerte. Eh, Lamentablemente en el momento decisivo, donde ya la técnica tiene que primar, hice un jaque que me restó posibilidades de ganar. Fue una partida muy muy bonita, interesante y una jugada en el torneo de México, un torneo que me fue bastante bien, como les dije quedé en cuarto y que me permitió mantenerme como número uno de Honduras un par de, un par de meses más hasta que eh, Nahum me pasó por que subió bastante el elo en primer lugar y obviamente yo no he jugado mucho después de este torneo. Bueno, espero que la partida les haya gustado. Es muy, muy bonita. La jugada caballo de 5 es muy temática. No quiere decir que sea la más fuerte en esa posición, pero sí es una jugada que desde el punto de vista práctico funcionó bastante bien. Eh, Nada más por hoy y nos veremos. Gracias por su atención.